Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es Nerdy Wednesday y como cada miércoles vamos a revisar parte del conocimiento cotidiano, algunas palabras, algunas situaciones, algunos temas que son históricos y que no los conocemos o que pensamos que sí sabemos acerca de ellos y simplemente estamos reforzando nuestro conocimiento. Vamos a hablar de halterofilia. ¿Por qué? Porque durante los Juegos Olímpicos Julio Mayora consiguió una medalla de plata y mucha gente en Venezuela y en el mundo, los que le hicieron el seguimiento a los Juegos Olímpicos, no están acostumbrados a la palabra halterofilia. Todo el mundo se refiere a la disciplina como levantamiento de pesas. Es más fácil, es más sencillo, pero realmente el nombre formal es halterofilia. ¿Y por qué vamos a hablar de halterofilia? Bueno, porque luego de una medalla olímpica es conocido que se vuelve la disciplina un poco moda. Ocurrió con la esgrima, con Rubén Limardo. Hay que hablar de halterofilia. Halterofilia, la palabra viene de halteras. Las halteras son unas pesas que utilizaban los antiguos atletas en los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua en Grecia y las utilizaban para saltar. Esas pesas tenían el nombre de halteras y filia lo que significa es la afiliación, el gusto o la cualidad por algo. Lamentablemente, la mejor manera de explicarlo es quizás con la palabra pedofilia. Justamente esa afiliación negativa en ese caso, en este caso de la halterofilia, se refiere a esa cualidad o esa capacidad que tienen a trabajar con estas pesas que eran halteras. Y de allí viene la palabra, viene de la antigua Grecia. Pero nos referimos solo a la palabra. La actividad, el hecho de demostrar tu capacidad y tu fuerza levantando peso, viene de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Podemos hablar, por ejemplo, de la antigua China. ¿Qué hacían cuando existían las dinastías? Los emperadores trataban de demostrar su fuerza y a través de su fuerza ellos demostraban poder. Luego, un poco más adelante, todavía estamos hablando años antes de Cristo, en otras de las dinastías chinas, no eran los emperadores los que se encargaban de hacer ejercicios de fuerza, eran los soldados. Si un individuo, un hombre, quería pertenecer al ejército chino, tenía que superar ciertas pruebas y cada una de esas pruebas era el levantamiento de un peso determinado y así poder ingresar al ejército. Si no cumplía con las pruebas de fuerza, no tenía la capacidad, según la dinastía china, para poder estar en el ejército. Eso cuando hablamos del Antiguo Oriente, del Lejano Oriente. Cuando hablamos de Egipto, un poco más hacia el occidente, ¿cómo eran las competencias de fuerza? Bueno, eran grandes sacos o bolsas que se llenaban con arena en las orillas del río Nilo y la actividad justamente para tú demostrar tu fuerza era levantar estos sacos o estas bolsas llenas de arena y así mostrar quién es el hombre más fornido. Salimos de China, salimos de Egipto y llegamos ya a la cuna de la civilización occidental. Estamos hablando de la antigua Grecia. En la antigua Grecia se realizaban Juegos Olímpicos, se llaman o se denominan los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua. Dentro de estos juegos hay que hablar de un personaje, Milón de Crotona. ¿Por qué hay que hablar de este personaje? Porque justamente Milón de Crotona fue un multicampeón olímpico en los Juegos de la Edad Antigua, en lucha y en otras disciplinas que requerían fuerza. Pero ¿por qué, si él era un campeón de lucha, hay que hablar de él en halterofilia? Porque la progresión o ese entrenamiento que ahora hoy en día las personas realizan en un gimnasio o en CrossFit y comienzan con poco peso y a medida que van avanzando van agarrando fuerza y van levantando cada vez más peso. Esa teoría de la progresión en el entrenamiento es de este señor Milón de Crotona. ¿Por qué? Porque hay una fábula con referencia a él. Se dice que durante una olimpiada, que es el periodo que hay entre un juego olímpico y otro, Milón de Crotona comenzó a levantar un ternero pequeño cada día y caminaba por la región de Crotona con su ternero al hombro. ¿Qué fue ocurriendo? Pues que Milón de Crotona se fue haciendo más fuerte mientras que el ternero fue creciendo y terminó convirtiéndose en un buey. Cuenta la leyenda, la fábula, que Milón de Crotona levantó un buey adulto y dio 120 pasos justo antes de iniciar unos Juegos Olímpicos. Así se inicia el método o la teoría del entrenamiento y la fuerza.
Viene la Iglesia Católica, viene la Edad Media, se pierden un poco ciertas tradiciones y todo es eclipsado por la Iglesia y llegamos hasta el siglo XIX. ¿Qué sucede? En Francia, en las tabernas, los hombres, además de intercambiar algunos tragos, algunas cervezas en una taberna, dentro de esa situación de ocio, comenzaron a competir. ¿Cuál era la competencia? El que tuviera más fuerza, el que levantara la barra de hierro con bolas de metal a los lados. El que levantara la más pesada era el ganador de las competencias internas en las tabernas. Y esto se hizo tan famoso y se hizo tan popular en el centro de Europa y parte de Europa del Este, que entonces los hombres más fuertes del mundo comenzaron a formar parte de las exhibiciones y de los shows del circo. Y esto se extendió también a los Estados Unidos. Y si hablamos de fuerza y si hablamos de circo, hay que hablar de dos hombres en específico. Louis Cyr, este es un hombre que nació en Canadá, tenía otro nombre, Cyprien Noé, pero cuando se mudó a Boston, Massachusetts, decidió cambiar su nombre por algo que fuera más fácil para los norteamericanos y se quedó en Louis Cyr. ¿Qué hacía él? Era un hombre gigante, fornudo y hacía demostraciones de fuerza. Y su personaje se convirtió en leyenda cuando la carreta de unos, digamos, cultivadores, de unos granjeros, se quedó atascada en el lodo en algún momento en el noreste de los Estados Unidos y este hombre logró sacar solo a los hombres y a la carreta del lodo y comenzó como la leyenda de lo fuerte que era. Él impulsó en Norteamérica esto de hombres fuertes que luego formaban parte de exhibiciones para los circos. Pero si hablamos de Europa, hay que hablar de otro caballero, Eugene Sandow. Él quizás fue el primero que en el mundo occidental, ya en una época mucho más avanzada, en el siglo XIX, se comenzó a fijar en cómo era el denominado perfil griego, esas estatuas de la antigua Grecia y la antigua Roma y el Renacimiento que mostraban a los hombres fornidos con cuadritos, con el bíceps, con el tríceps, y él se dejó un bigote llamativo y particular y además fue, digamos, el primer físico-culturista de la historia y entonces se mostraba en circos y en exhibiciones porque querían ver su cuerpo. Y él aprovechó todo esto y comenzó a vender equipos para que la gente hiciera ejercicios. Digamos que fue el primero que se dedicó a vender y a comercializar su cuerpo por los ejercicios que hacía y también fue el primero que comenzó a vender las pesas y todas las herramientas para que las personas pudieran hacer esta actividad de la halterofilia. En ese entorno, en ese contexto, tanto en Norteamérica como en parte de Europa, llega el varón Pierre de Coubertin y se organizan los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Esto es en Atenas, en 1896. Y con ese contexto, el varón Pierre de Coubertin decide, bueno, voy a incluir la halterofilia o las demostraciones de fuerza dentro del programa olímpico de estos primeros Juegos. Era distinto a lo que conocemos hoy. Hoy, en inglés, lo que se conoce como el primer movimiento a brazos abiertos y de un solo jalón, levantar las manos, eso se conoce en inglés como el snatch. Y el otro, el que es en dos tiempos, se conoce como clean and jerk. Eso no existía para el momento de los primeros Juegos Olímpicos. En los primeros Juegos Olímpicos, el envión y el arranque no existían, era sencillamente con una sola mano tratar de levantar el mayor peso posible. Y en esa situación, el campeón fue un señor que se llamaba Launceston Elliot, que de hecho fue el primer medallista de oro olímpico en la historia para Gran Bretaña. Era un señor británico que logró levantar cerca de 71 kilos con una sola mano. A partir de ahí comienza la historia de la halterofilia tal y cual como nosotros la conocemos. La halterofilia no formó parte de los segundos Juegos Olímpicos en 1900, volvió en 1904, luego se ausentó durante otros años y regresó más o menos aproximadamente en la década de los 20. Pero se fue modificando. En algún punto incluyeron los movimientos del arranque y el envión, o lo que en inglés es el snatch o el clean and jerk, y en otro momento ya prohibieron que se hiciera la halterofilia con una sola mano. Como muchas cosas ocurrieron en otra época, la igualdad de género no existía y es después, ya sobre el final del siglo XX, cuando las mujeres comienzan a participar en la halterofilia en los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Para cerrar con algunos datos relacionados a la halterofilia, la división por categorías se instauró después de aquellos primeros Juegos Olímpicos. Antes competían, no importa si un hombre pesaba 50 kilos u otro pesaba 120 kilos,
era el objetivo total lo que valía. Es decir, cuántos kilos pudieras levantar era lo que te iba a dar el triunfo. Hoy decidimos hablar de la halterofilia porque estuvo en la palestra de la opinión pública, se habló de hechos mucho en Venezuela por la medalla de Julio Mayora y hay muchísima gente que no tenía relación de la palabra halterofilia y el levantamiento de pesos. Recuerde que los Nerdy Wednesday los puede revisar en mi cuenta en Twitter, @LMNunesPiso, con la etiqueta Nerdy Wednesday. Allí hay diversos temas, pero también a través de la señal de 90.3 y en Unión Radio, en el circuito Unión Radio, puede escuchar el micro Nerdy Facts. Si le gustan estos temas, si está interesado en ampliar sus conocimientos, para eso nosotros estamos. Yo soy Luis Miguel Núñez y esto fue Nerdy Wednesday en su versión de video podcast.